Y solo por cualquier cosa, ya está grabando, ahí les cae la notificación a ustedes porque, pues, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, démosle de una. La clase pasada nos habíamos quedado viendo que íbamos a revisar dos tipos de opciones para agregar a digamos que a nuestras herramientas de evaluación, ¿verdad? Ya hemos visto cómo evaluar por este método de descontar flujos de caja. Creo que para esta altura usted ya lo sabe perfectamente. Solo lo vamos a revisar un poco más partiendo ya de un ejercicio un poco más complicado, que es lo que ustedes van a hacer ya en el proyecto, ¿verdad? Pero eso ya digamos que no lo voy a evaluar directamente en el control que falta. El control, para serle bien transparente y los que no se han unido a la clase pasada, se centra en estos dos temas, básicamente. El riesgo y las opciones, la valoración por opciones, de opciones reales. Y dentro de las opciones vamos a ver de dos tipos, crecimiento y de abandonar, ¿sí? Entonces, les aviso porque la opción de crecimiento es algo relativamente sencillo, lo vimos en la clase pasada. Y la opción de abandonar sí es algo un poquito más complicado, lo vamos a empezar a ver ahora y lo vamos a terminar de revisar mañana. Entonces, esos son los dos temas del control, básicamente. De ahí lo que vamos a ir haciendo es tratando de afinar un par de cosas adicionales para que ustedes puedan realizar el proyecto, que también se lo voy a presentar hoy. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, esa es la agenda del día de ahora. Por ahí creo que a Sofi, tal vez me ayudas ahí admitiendo a la gente, porfa. Te dejé como co-host. Gracias. Entonces, listo. Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos evaluado esta opción de crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo evaluamos la opción de crecimiento? Digamos que el principio básico, o lo único que ustedes tienen que aprender, si recordarse, digamos, es que yo evalúo la opción de crecimiento porque tengo una versión o un escenario en el que hay crecimiento y un escenario en el que no hay crecimiento, ¿verdad? Entonces la opción de crecimiento de 1% es el valor que me queda de haber evaluado la opción sin crecimiento y la opción con crecimiento, ¿verdad? Los dos escenarios. Entonces, habíamos realizado este ejercicio. Ahorita vamos a revisar rápidamente cómo se hace este otro, ¿verdad? Este ejercicio número 3, ¿sí? Que ustedes ya lo resolvieron, algunos, porque no todos se conectaron, pero con algunos ya resolvimos estas dos partes. Vamos a resolver el 3 para que a ustedes les quede ahí un poco más de claridad de cómo se hace. Eh, entonces, y después vamos a revisar otro ejercicio con la opción de abandonar o el exit option, digamos. Entonces, voy a ir por aquí un whiteboard o algo así, rapidito para revisarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer este ejercicio. Quiero ver si puedo copiar y pegar aquí. Debería, no estoy seguro. Ahí está, me deja copiar. Entonces, aquí ustedes ya pueden ver cuáles eran los ejercicios cuáles eran los datos del problema. Vea, dice que hay una empresa que genera un free cash flow de 2 millones, ¿verdad? Por una acción, dice. El costo de la deuda es de 10%, el equity de 15% y los pasivos representan el 35%, ¿verdad? Y había una tasa impositiva de 25%. Eh, el WACC ya no voy ¿cómo se llama? A recordarles cómo se calcula, ¿verdad? Eso ya los tienen ustedes más que claro. Si alguien se equivoca ya para esta altura de cómo se calcula el WACC, creo que ya no es que yo lo haya enseñado mal, porque lo hemos calculado varias veces. Entonces, em, ¿quién me recuerda cuánto daba el WACC en este ejercicio, chicos? ¿Alguien que me acuerde, por favor? 12,38%. Ok, 12,4% le vamos a poner aquí, ¿sí? Gracias. Gracias, Diego. Entonces, eso era el WACC, eso va a ser siempre mi tasa de descuento, ¿verdad? O sea,
Ya vamos a ver un ejercicio que hay una variación con respecto a eso que lo va a hacer un poco más interesante, pero esto es el cual. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Básicamente solo voy a hacer el inciso 3 y dice, ¿cuál sería la opción de sí? Y alguien que me recuerde solo una cosa más, por favor. ¿Cuánto era eh, el valor presente de el 1 sin crecimiento? Alguien que me haga la caridad ahí de cuánto, de que me recuerde cuánto era. 16.16. Gracias, 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 Diego. 16,16, obviamente millones, supongo. Entonces esto era el valor. Entonces yo voy a comparar con la opción de crecimiento versus la opción de sin crecimiento, ¿verdad? Entonces dice aquí que si asumimos que los flujos de caja crecen a una tasa de 10% anual los próximos 2 años, entonces ¿cuál será el valor de la utilidad? Entonces recuérdense que yo el valor que la compañía produce hoy día no es un valor mío, porque es como el valor de básicamente es un valor referencia, digamos. ¿Verdad? A mí me interesa el valor del año uno, del año 2 y a partir del año 3, ¿verdad? Entonces, a partir del año uno, a partir del el año uno, digamos, ahorita me produce 2 millones, ¿verdad? Entonces, el año uno, ¿cuánto producirá? ¿Verdad? Ustedes esto ya lo hemos aprendido a calcular. El año uno produce, dice que crece 10% anual, por lo tanto en el año uno es 1,10, es 2 millones por 1,1, ¿sí? Ese es el valor del año uno. Eh, Déjenme solo hacerlo un poco más. El año 2 y el año 3. 2,2. Entonces, luego está 2 por 1,1, obviamente 2 veces, entonces es al cuadrado, ¿sí? Y estos serían los valores del año uno y del año 2, ¿sí? Eh, ¿Ya? Em, A partir de ahí, ¿sí? En el año 3 dice que va a crecer 2%, ¿sí? Es decir, después de que ha pasado el año uno y el año 2, en el año 3 va a ser 2% más, ¿sí? Entonces aquí es 2 por 1,1 elevado al cuadrado por 1,02, ¿sí? Ese es el valor del año 3. Que lo hice lo voy a centrar. Y este es el valor del año 3, ¿sí? ¿Les queda claro eso hasta ahí? ¿O hay alguna duda? El valor del año uno es el crecimiento de 10%, luego ese vuelve a crecer 10%, y en el año 3 lo que ya había crecido, esta vez crece 2%. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos claros? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Lo ha hecho diferente? Bien, gracias, Marifer. Todos están, hasta ahí todos estamos en la misma página, chicos. Yo creo que sí. Entonces, denme un segundito. Em, voy a abrir un Excelito por acá. Ahí Sofi si me ayuda admitiendo a Josué que se quiere unir. Gracias. Listo. Entonces aquí tengo por aquí un Excelito para comentarles a ustedes. ¿Vean? Creo que sí ven mi Excel, ¿verdad? Sí, Entonces, año uno.
año 2, año 3, año, bueno, hasta ahí. Entonces el valor en el año uno es, em, recuérdense que en el año cero yo tengo 2, luego tengo este por la tasa de crecimiento. Vamos a acostumbrarnos a poner aquí arriba o en alguna parte los crecimientos para que nos sirva como para referenciar. Entonces lo voy a poner aquí arriba, ¿ya? Em, Puedo hacer lo mismo acá. Entonces aquí 10%, aquí 10% también, y acá 2%. ¿Sí? Vean qué fácil porque yo lo único que he hecho es dejar la referencia de forma relativa y eso lo hace más sencillo acá, ¿no? Entonces, aquí están los valores. De ahí lo único que me queda es descontarlo. Recuérdense que este 2 de acá yo no lo voy a usar porque solo me sirve como la referencia de dónde estoy parado hoy. eh, digamos que no es un valor que yo pueda capturar, ¿verdad? Solo es la referencia. Entonces, de ahí lo único que me queda es descontar. Ahora, muy buen punto, ¿verdad? Si yo en el año 3, sí, yo tengo el valor del año 3 y de ahí lo que yo quiero es a perpetuidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, este valor del año 3 me sirve como para calcular la perpetuidad, ¿ya? Entonces, este valor de acá. Si yo lo divido a, ¿cuál era el WACC? Perdón, a quien que me recuerde ahí. Ah, me había dicho Diego, a 12,4%. ¿Sí? Ese es el WACC menos el crecimiento de largo plazo, que es el 2%. Creo que aquí tengo que ponerle coma para en mi caso, para que me funcione. Entonces me va a dar la perpetuidad. ¿Ya? No sé por qué me pone negativo aquí. 2%. Ah, perdón, es que soy bien tonto porque le puse porcentaje adicional. Ahí está. Entonces 23,7 millones. Entonces estos son los valores que yo quiero descontar. ¿Sí? Estos son los valores. ¿Se entiende? Y luego hacemos lo que hemos hecho todo el tiempo, el valor presente, ¿verdad? Que va a ser esto entre uno más la tasa de interés, que en ese caso era 2,12,4 por 12,4% elevado al año. Entonces el valor es de 22,66, ¿sí? 22,66 o 22,7. Y habíamos llegado aquí, me había dicho Diego también, que era 16,16, ¿verdad? 16,16 versus 22 con crecimiento, 22,66 les dije, ¿no? Entonces yo comparo, para calcular el valor de la opción, comparo esos dos valores, ¿no? Que eso me tiene que dar, entonces el valor de la opción es igual a 6,5, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre estos dos valores? ¿Ya? Entre de este y de este. Eso es esto. ¿Ya?
¿Hasta ayer hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, creo que sí, ¿no? Si no, ustedes me dicen. Ujú. Muy bien. Damos por cerrado esta parte de la opción y ahora les voy a presentar otro tipo de opción. La empresa, como les dije, tiene la opción de crecer, pero a veces también tienen la opción de, digamos, guardarse un valor de reserva, ¿no? Digamos que comprar como una especie de valor de venta, digamos, de un proyecto, ¿ya? O comprar un seguro, digamos, si ustedes tienen una maquinaria, comprar un seguro con una compañía que les va a comprar la maquinaria de regreso una vez que ya está instalada, o simplemente un valor de reserva, ¿no? De su proyecto. Entonces, esa es una opción de salida. Y esto se configura como lo siguiente, ¿ya? Aquí sí ya estamos hablando de un poco de estadística un poquito más sofisticada, vea, pero nos va a ayudar un montón a entender que el concepto de evaluación no es determinista, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con eso ahorita. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? El ejercicio dice lo siguiente. Una empresa está evaluando un proyecto cuyo valor actual depende de la evolución del mercado. Dice. Hoy el proyecto vale 100 millones. Durante los próximos 2 años el proyecto puede subir o bajar de acuerdo a un árbol binomial, ¿ya? O sea, hay un escenario bueno y hay un escenario malo, ¿ya? Entonces, el valor inicial es de 100 millones, el factor de subida es que yo puedo subir 25% y también, pero si bajo, puedo bajar 20%, ¿ya? Entonces, la tasa de libre de riesgo es de 5%, es decir, de un activo seguro. Y la duración de cada nodo, porque como vamos a trabajar con un modelo binomial, vamos a llamar a cada uno de los años, los vamos a llamar un nodo. Entonces, la empresa tiene la opción de vender el proyecto al final del segundo año por un precio mínimo garantizado de 105 millones. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa acá saber es, al final de cuentas, cuánto debería de pagar yo porque alguien me dé con seguridad 105 millones después de 2 años. O sea, que me dé la seguridad de que puedo rescatar el valor de la empresa. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Este ejercicio, así como está, es un poquito complicado, ¿verdad? Lo que voy a tratar de hacer ahorita es explicarles el concepto de la evaluación por probabilidad neutral al riesgo, ¿sí? O evaluación riesgo neutral para que ustedes entiendan el concepto y después lo vamos a aplicar ya para resolver este ejercicio. Entonces no lo vamos a resolver ahorita, sino que lo vamos a resolver en la próxima clase, pero les anticipo un poco cuál es la estructura del ejercicio, para que nos resulte familiar nuevamente la próxima clase, cuando ya lo desarrolle de forma más detallada. Eh, entonces, ¿cuál es ese concepto de evaluación neutral al riesgo? La evaluación neutral al riesgo es una forma de incorporar la incertidumbre a los flujos de caja y encontrar una probabilidad que a mí me hace estar seguro de lo que estoy haciendo y en consecuencia reducir todo el riesgo del proyecto, eh, nuevamente trasladar todo el flujo, todo el riesgo a los flujos de caja y eso hace que yo pueda tener un activo que puedo evaluar con una tasa libre de riesgo, o sea, con un activo libre de riesgo, ¿ya? La razón por la que ustedes, o por la que en los ejercicios hemos estado poniendo un WACC, es porque ahí ya va incorporado muchos de los riesgos y costos del inversionista, ¿no? El inversionista exige una tasa de 20% del equity o 15% del equity, que es más alta que la deuda, porque eh,
Pues porque puede perderlo todo, ¿no? O sea, puede no llevarse nada después de haber invertido en una empresa. La deuda incluso es más cara que la tasa libre de riesgo porque el acreedor se queda con lo que queda, ¿ya? Pero eso que le queda al acreedor puede ser menos de lo que prestó. ¿Sí se entiende? O sea, digamos que un banco me prestó a mí $100.000 para hacer un proyecto, pero yo puede ser que fracase. El banco tiene todo el derecho a quedarse con el edificio, la maquinaria que yo invertí, pero eso puede valer menos de lo que me prestó. Puede que valga $80.000, me prestó 100.000, por lo tanto el acreedor incluso perdió 80.000. Y ya no se diga el que dio el equity, ¿verdad? El del equity se quedó con cero, ¿ya? No sé si me estoy dando a entender con ese sentido. Entonces, hay una diferencia bien grande entre, número uno, la tasa libre de riesgo, la tasa a la que me prestan y la tasa del equity y el promedio ponderado de mi financiamiento, que es el WACC. ¿Ya? Entonces, el objetivo que vamos a buscar ahorita es encontrar la probabilidad de del escenario positivo o negativo que me hace a mí estar indiferente entre un proyecto al que evalúo con el método tradicional y un producto al que evalúo con una tasa libre de riesgo, ¿sí? Esa es lo que se llama una probabilidad neutral al riesgo, ¿ya? Por eso la clase pasada hablábamos mucho e incluso hicimos un par de ejercicios así simples y mentales sobre qué era lo que ustedes, si ustedes invertían en un determinado proyecto o no, ¿verdad? Que era esto que estábamos hablando. Sí, ese era esto, ¿verdad? Este pequeño ejercicio mental que hicimos, ¿verdad? Quiero ver, no era esto, sino que era esto, ¿no? Este ejercicio mental que hicimos, ¿verdad? Dijimos, al final de cuentas, yo debería ser indiferente a estos dos escenarios. Uno evidentemente seguro y eh, el otro tiene riesgo, pero debería ser indiferente ¿por qué decíamos que era indiferente a esos dos escenarios? ¿Alguien que me recuerde ahí que puso atención en la clase pasada? ¿Por qué? Tenían el mismo valor esperado. Exactamente. Gracias, Daniel. Exactamente. Tienen el mismo valor esperado. Entonces, como yo soy una persona racional, si yo enfrento dos escenarios que tienen el mismo valor esperado, yo soy indiferente, ¿sí? Pero hablábamos de que lo que tenga una determinada variación debería tener cierto premium. Entonces, ese principio básico que discutimos en este ejercicio es el concepto de cuando yo soy neutral al riesgo. ¿Sí? O sea, habíamos hablado también en la clase pasada también de que habían personas amantes al riesgo, aversas al riesgo y neutrales al riesgo. ¿Sí? Eso lo aprendieron ustedes en economía. Entonces, las personas que son aversas al riesgo ante un juego que es con el mismo valor esperado, no prefieren no participar, vea. O sea, prefieren decirlo que la opción que es segura. Eso es un tipo de sesgo que existe, ¿no? O sea, si yo en este escenario que les acabo de plantear, de ese ejercicio, si yo siempre prefiero la opción segura, soy averso al riesgo. Ese es un sesgo, ¿ya? Es un sesgo. El sesgo es un sesgo de preferencia que no debería de afectarme. Si yo elijo este de acá, pues yo soy amante al riesgo. ¿Sí? En la pequeña encuesta que hicimos, aproximadamente solo una de cada 5 personas eran amantes al riesgo. Ese también es un sesgo, ¿ya? Las personas que les gusta la opción más riesgosa. Porque al final de cuentas, ambos escenarios son iguales, como lo decía Daniel, porque tienen el mismo valor esperado. Entonces, les he hablado de esto para que el siguiente concepto no les resulte tan complicado. Yo quiero, nuevamente como les dije, en el mundo real yo evalúo así. ¿Ya? Tengo el valor esperado de los flujos de caja y los descuento al WACC, ¿verdad? O el costo del capital. En un mundo neutral al riesgo, yo tengo un valor esperado de los flujos de caja y los descuento a la tasa libre de riesgo. ¿Sí? O sea, yo he encontrado unos flujos que tienen la probabilidad adecuada de forma tal que yo puedo descontar la tasa libre de riesgo, que siempre se va a cumplir. Esto ustedes nuevamente ya lo saben de finanzas, pero lo repasamos aquí, que siempre se cumple esta matemática, ¿no?
La tasa libre de riesgo es la tasa más baja de todas. ¿Por qué? De un activo que siempre va a pagarse, o por lo menos tiene que desaparecer una economía importante para que no me pague. La tasa del tesoro, ¿verdad? Un activo indexado al S&P 500, algo súper, 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 súper eh, certero, ¿no? Esa es una tasa libre de riesgo. Eso viene del modelo del CAMP, ¿no? Entonces, los bonos europeos, los bonos de Estados Unidos, lo que sea, algo súper seguro. Después voy a tener, evidentemente, la tasa de la deuda, porque un acreedor tiene derecho sobre un proyecto, sobre los activos que queden, tiene derecho a cobrarlo. Luego va a estar el WACC, que evidentemente va a ser una suma ponderada de estos dos, ¿verdad? De la tasa del equity. Entonces, estos dos son los que componen a este y por lo tanto está en medio. Pero la tasa libre de riesgo siempre va a estar menor. Entonces, yo tengo que encontrar algo, una probabilidad, esa es la que vamos a buscar, la probabilidad de neutral al riesgo que hace que esto yo pueda compararlo con esto, ¿sí? Eh, los dos activos tienen el mismo valor, en todos los estados deben tener el mismo precio hoy, ¿ya? O sea, entonces eso es lo que se llama una regla de no arbitraje. Entonces, esto es lo que basa la tasa de neutral de riesgo. Entonces, explico eso para hablar de lo siguiente. Déjenme borrar esto de aquí que siempre se queda. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué lo estamos viendo y no como un ejercicio meramente teórico? Número uno, porque evita mezclar los riesgos, ¿verdad? O sea, ya aquí como les decía, todo el riesgo lo traslado directamente a los flujos de caja. Eh, También obviamente sirve cuando los posibles resultados son estocásticos o por lo menos binomiales y no deterministas, ¿verdad? Y se conecta directamente con el descuento de cajas con opciones, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, que yo quiero evaluar cuál es el valor de una opción de salida. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es este, ¿sí? Es para explicar nuevamente el concepto de la probabilidad neutral al riesgo. Vamos a hacer este primero y después vamos a hacer el otro. Entonces, un proyecto tecnológico tendrá en un año uno de dos flujos posibles, ¿sí? Uno de 130 millones y en el otro de 70, ¿sí? Así pasan los proyectos realmente. No pasan como, ay, es que voy a hacer el próximo año 100 millones. Obviamente así se trasladan al accionista, así se trasladan a la gerencia general, a los headquarters, etcétera, etcétera. Porque obviamente la gente no puede andar con dos valores de presupuesto en la mente, ¿no? O sea, el presupuesto es el presupuesto, ¿sí? Pero el mundo no se comporta así. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa que se afecta mucho por el invierno, ¿no? Por ejemplo, no sé, la industria de la construcción. Si llueve mucho, pues no se paralizan un poco los proyectos y eso puede terminar un buen o un mal año, ¿ya? Si la inflación se va muy arriba, puede afectar pónganle que si el precio del petróleo se va muy arriba, pues va a afectar a las aerolíneas, ¿verdad? Les toca que subir precios y eso deprime un poco la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede dar el escenario bajo o se puede dar el escenario alto. Entonces, así ocurre. La idea es encontrar qué significa eso en términos de mi evaluación. Eh, ya se tiene calculada la probabilidad del escenario alto, que es 60%, ¿sí? La tasa requerida del proyecto es de 12%, es decir, el WACC, ¿no? Y la tasa libre de riesgo es 5%. ¿Ok? Además, el proyecto promete pagar una deuda de 85 millones al final del año. O sea que ese es el valor como que tiene que tener en algún momento, ¿sí? O sea, si yo me meto a este proyecto me va a pagar 85 millones, pero recuérdense que la deuda también tiene un riesgo, que es que el activo termine valiendo menos de lo que prestamos. Entonces, valora el proyecto con probabilidades reales, calcula la probabilidad neutral al riesgo, que es el centro de atención de este ejercicio en este momento, y valora el equity y la deuda, ¿ya? ¿Entienden los inputs que les estoy dando?
Voy a darles unos, digamos, 5 minutos a ustedes para que intenten resolverlo, ¿verdad? Y ustedes me van contando. Em, o para que por lo menos lo procesen un poquito y después lo resolvemos. Entonces, ¿alguna duda? Después les voy a preguntar a algunos de ustedes cuánto les dio y cómo lo calcularon. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Te repito, 130 millones en el escenario alto, 130 millones en el escenario bajo, una probabilidad de un escenario de 60%, etcétera. Entonces hay que calcular cuál es el valor del proyecto con probabilidades reales. Esto lo pueden hacer el A y yo les voy a explicar el B y el C. ¿Ya? Entonces les doy unos 3 minutos para resolver el A y ustedes ahí me cuentan cuánto les da. Si tienen alguna duda, me preguntan. Mientras voy a buscar lo que había subido del proyecto para comentárselos después de este ejercicio.
Bueno, listo, chicos. ¿Cuánto les dio? ¿Quién me puede ayudar aquí con esta parte? Bueno, ¿alguien calculó la primera parte? Usando probabilidades reales, ¿cuánto les da? Eso se parece mucho a cuando teníamos opciones. ¿Alguien lo calculó? ¿Están ahí, chicos, o no? ¿Alguien tiene una intuición ahí? ¿Alguien quiere comentar cómo se podría resolver? Ujú. Hola Gerson, ¿me escucha? Sí, Marifer, te escucho. O sea, yo comencé a calcular algo, pero no terminé. ¿Qué calculó? Igual es importante. O sea, primero saqué el 60% de 130 y el ¿Correcto? 40% de 70. ¿Sí? Y luego esos lo sumé. O sea, muy bien. ¿Eso está bien? ¿Sí? Y luego a eso le saqué, o sea, lo que me dio, lo dividí entre uno más la tasa requerida. Ajá, sí, sí, sí. Eso es A. Literalmente eso es A. Ah, bueno, pues así, ahí Muy lo bien. dejo con el dato. Gracias, gracias. Eso es A. Muy bien. Entonces, vamos a calcularlo acá. Tal cual como dice Marifer, quiero ver solo que déjeme que apunte. Muy bien. Entonces, aquí está, tal cual como lo dice Marifer, ¿no? 130 multiplicado por... El escenario alto tiene una probabilidad de 60%, ¿sí? Y el escenario bajo una probabilidad de 40%, ¿sí? Entonces, eso tiene que sumar uno, 130 por 60% y 70 por el 40%, ¿cuánto da? Usted, Marifer, que lo hizo, ¿cuánto le da a ese resultado? Me A mí me dio dio, 106. 106. Jimena, ¿a usted le dio lo mismo? ¿Iba a mencionar algo? sí, sí, me dio lo mismo. Bueno, gracias. ¿Cuánto? 104, ¿no? 106. 106, perdón. 106. Perfecto. Entonces ahí tienen el 106. Ahora, yo sé que eso es el próximo año, por lo tanto tengo que descontarlo. Estoy en el año uno. Como estoy en el año uno, 106 dividido 1.12, eh, que es la tasa libre, que es el valor presente, ¿no? Entonces, este valor presente al año cero siempre. 106 entre 1.12, ¿cuánto es? 94.64. 94.6. ¿Ya? Gracias. Excelente, eso es A, básicamente. Si me piden evaluar el proyecto por probabilidades reales, ya está. Ahora, la clave va a ser que yo quiero calcular la probabilidad neutral al riesgo. Y aquí el concepto que yo les explicaba, lo vamos a transformar en algo, digamos, ya en cómo se ve en la realidad. Entonces, yo ese valor de 94.6 que está evaluado con opciones reales en el método tradicional, yo quiero igualarlo a algo a lo que yo pueda dividirlo en la tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces, va a haber un valor Q que yo lo voy a llamar la probabilidad neutral al riesgo, que esa probabilidad neutral al riesgo es lo que yo voy a ocupar. Voy a hacer lo mismo, o sea, voy a calcular un valor presente, pero usando en lugar de las probabilidades reales la probabilidad neutral al riesgo. Entonces, esa probabilidad neutral al riesgo va a ser Q, no la conozco,
por 130 más 1 menos Q, que es el escenario en el que pasa que sea negativo, por 70. ¿Ya? Y eso yo lo voy a dividir ya no entre la tasa libre de riesgo, entre la tasa requerida, porque entonces me da el mismo valor, sino que entre la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, cuando yo despeje Q, me va a dar el valor de la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Entonces, denme un segundito. Vamos a irnos al Excel de nuevo. Esta vez, bueno, de hecho podemos despejar. Realmente no tengo Golsic acá, pero ustedes lo pueden calcular con un Golsic. Eh, ¿Alguien que me quiera compartir su pantalla y esté trabajando en Excel? Porque yo acá no tengo Excel, realmente no tengo credenciales, entonces me va a fallar. Pero alguien que quisiera compartir su pantalla para hacer el cálculo. Ujú. ¿Alguien que me quiera ayudar? Para no calcularlo así despejando. Gerson, yo solo tenía una pregunta. ¿Qué es el 1.05 en el que pusimos? 1,05 es la tasa, es 1 más la tasa libre de riesgo. Ay, Ah, perdón. ok. Gracias. Ese 5% viene de ese 5%. Lo está haciendo en Excel, Jimena, que me pudiera ayudar compartiendo su Excel. Solo no necesito que esté nada solucionado, solo que me ayude a Lo resolverlo estaba con Golsi. haciendo a mano, pero puedo compartirme Excel. O sea, puedo Ah, abrir Excel. sí, pues sí, solo necesito un Excel para resolverlo con Golsic y para que nos quede ahí ya el valor a todos. Sí, voy. Yo sé que si no hay que despejarlo y pues ya no estamos en primer año para despejar. Si quiere, compártame su pantalla, yo lo voy a ir guiando. Ya se ve. Sí, perfecto. Entonces, ahí en su Excel lo que vamos a escribir es lo que calculamos, que es básicamente ponga si quiere en una celda, ponga una celda Q, por ejemplo, ponga Q, y abajo de eso, pues solo vamos a referenciarnos con respecto a esa celda. Entonces, ahora, si quiere en otra celda a la par, escriba igual ese valor que está abajo de la Q, la celda que está abajo de la Q, multiplicado por 130, más 1 menos el valor que usted ya tiene ahí, la Q, o sea, ajá, ese mismo, ¿correcto? Cierre el paréntesis y eso multiplíquelo por el valor negativo, que es 70, ¿no? Y todo eso debería estar en paréntesis para dividirlo entre 1, exactamente. Dele Enter. Ahorita nos va a dar un valor que evidentemente asume que la probabilidad es cero, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a datos y buscar un Golsic. Aquí en What is your analysis, Golsic. Y ese Golsic, pues póngale ahí ese y va a- no, 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 perdón. Usted va a poner la fórmula, donde escribió la fórmula va a ponerla como la celda que va a setear. El valor que le vamos a dar es 94,64, que fue el valor que nos dio con el método normal, que es lo que estábamos igualando, y va a cambiar esa celda, la que usted dejó formulada, exactamente. Dele OK y debería de calcularnos el valor. Ahí está. Dele OK. Entonces, la probabilidad que nosotros tenemos que calcular es 48.
48%. Si quiere, póngale porcentaje nada más, por favor. Exactamente. Muy bien, gracias. Y eso es. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, de cómo se calcula esto? Ahorita aprovechando que Jimena nos ayudó compartiendo su pantalla. ¿O estamos bien? ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo calculó? ¿Que le quieran preguntar o no? Si no, estamos. Perfecto. Estamos. Creo que todos lo tienen claro entonces. Gracias. Entonces, em, perfecto. Entonces, ya eso nos daba lo que estábamos buscando, ¿no? Ya eso nos dio la probabilidad que andábamos buscando. Deme un segundito que le voy a mandar una pantalla al chat. Perfecto. Entonces, sí veo mi PowerPoint de nuevo, ¿verdad? Entonces, eso era, básicamente. La probabilidad que andábamos buscando era el 9 el 48%, básicamente. 48 punto, ¿cuánto le dio, Jimena, por favor? Ayúdeme ahí, ¿cuánto le dio? 48.95. 48,95, exactamente. Entonces, recuérdense que a eso llegamos eh, con el siguiente cálculo. Un segundo aquí. A eso llegamos con el cálculo de la Q, ¿no? Q es el 48,9. Gerson, ¿Sí? disculpe, perdón que lo interrumpa. Una pregunta, ¿de casualidad me podría explicar qué es lo de la probabilidad neutral al riesgo? Así como en En términos español. conceptuales es esto, mira, ¿a qué valor llegábamos cuando teníamos el valor esperado y lo descontamos al flujo de caja? Llegábamos a 94,6, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Eso sí lo tenés, ¿sí? Entonces yo quiero valorar una probabilidad Q que cuando yo calculo, si te fijas aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy haciendo esto? Que fue lo que Jimena hizo. ¿Qué estoy haciendo aquí? el ¿Qué valor es esto? esperado. El valor esperado, exactamente. El valor esperado. Entonces yo quiero que vos me des, yo quiero una probabilidad nueva, ¿sí? Para el proyecto que sea diferente de esta, ¿sí? Porque esta yo la voy a descontar a la tasa requerida. Pero ahora yo busco una probabilidad a la que pueda descontar el proyecto y que me deje libre de riesgos, ¿sí? ¿Por qué me va a dejar libre de riesgos? ¿Y dónde se ve eso que está libre de riesgos? Porque la que voy a ocupar es la tasa libre de riesgo. Entonces yo quiero una nueva probabilidad de que el proyecto sea viable o una nueva probabilidad de que el proyecto sea exitoso, que sea tan buena que me deje indiferente para poder descontarla a la tasa libre de riesgo. Es como una tasa, digamos que de punto de equilibrio, digamos. Es como un punto de equilibrio en términos de probabilidad. Esa probabilidad es la mínima que tenés que requerirle a un proyecto para que descontándolo al flujo de caja a la tasa libre de riesgo te dé exactamente lo mismo que el proyecto evaluado con tasas reales y con probabilidades reales, perdón, y con una tasa requerida, con un WACC. Eso es lo que quiere decir conceptualmente la tasa libre, la probabilidad neutral al riesgo, esa Q. No sé si me expliqué más o te enredé más con lo que te acabo de decir, pero eso es conceptualmente lo que quiere decir. Es una tasa de punto de equilibrio, es una probabilidad de punto de equilibrio que me deja el proyecto indiferente entre evaluarlo con el método tradicional o evaluarlo con una tasa libre de riesgo. No sé si me expliqué. Gracias, pero por favor, ¿podría volver a explicármelo una vez más? Que sí No. me confundo un poquito, por favor. Es que, de nuevo, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí?
estoy calculando un valor esperado, ¿sí? Estoy calculando un valor Sí. esperado con una probabilidad. Esa probabilidad yo quiero que tenga como característica que sea el punto de equilibrio entre evaluarlo como normalmente lo haces, con probabilidades reales y tasa de descuento del WACC, o evaluarlo con una tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces, el proyecto evaluado con una tasa libre de riesgo, evidentemente, eh, digamos que le ayuda un montón, lo favorece un montón, porque esta tasa de aquí es 5%, la otra era de cuánto habíamos dicho, de cuánto era la otra tasa, de 12%, la tasa requerida. Entonces, yo quiero buscar una probabilidad mínima que me haga que el proyecto sea igualmente viable, ¿no? Entonces, esa es la tasa libre de riesgo. Entonces, es una Per- tasa que, digamos, que te hace, es el mínimo exigido, digamos, ¿ya? Perdón, permítame, Claro. solo para ver, creo que sí entendí. Ajá, Entonces, básicamente hacemos este despeje con lo de la formulita para ajá, encontrar la probabilidad de éxito que yo necesito para que fuera como si yo hiciera un proyecto con la tasa de libre de riesgo del 5%. O sea, exactamente, quiero ver que el 60%, por ejemplo, no me servía de probabilidad de éxito, entonces tengo que buscar otra para descubrir cuál es la mínima, o más que no me servía, cuál es la mínima, que en este caso nos quedó 48,9. O sea que puedo llegar a exactamente, aceptar ese riesgo. sí, exactamente. Si es Una tasa 48, mínima. Es una probabilidad de éxito mínima porque la tasa a la que lo estás descontando es la tasa mínima, la tasa de libre de riesgo, ¿ya? entonces, Y por ya, ejemplo, si me quedara 48 por ciento de riesgo, significa que yo puedo bajar hasta ahí. Si ya hasta ahí. mi éxito es 47, 46, ya no No, cumple. ya no ya no es viable, digamos, ni No es siquiera en viable. el escenario de libre de riesgo, porque algo vale, si se fijan, si se acuerdan ustedes de finanzas, la tasa libre de riesgo básicamente es la tasa libre de riesgo es básicamente solo te cobra el tiempo, no hay riesgo, ¿sí? Entonces, cuando uno descuenta un flujo de caja con una tasa, por ejemplo, la tasa requerida, uno toma en consideración dos cosas, el riesgo del proyecto y el tiempo. La tasa libre de riesgo solo toma el tiempo. Entonces, lo que le estamos exigiendo al proyecto, mira, ¿cuál es tu tasa mínima de éxito para que yo solo te cobre el tiempo en el proyecto y el riesgo no esté considerado? Esa es la tasa neutral de riesgo, básicamente. ¿Sí? Una tasa que es como si estuvieras haciendo un proyecto seguro, digamos. Entonces, esa es Muchas la gracias. probabilidad mínima de éxito que le tienes que pedir. Sí, hoy sí, muchísimas gracias. Gracias por la Ok. paciencia. Bueno, ahora, fíjense que esto tiene sentido cuando yo valoro los componentes, ¿sí? Cuando yo valoro los componentes. ¿Cómo valoro los componentes? Y aquí es bien importante que ustedes pongan un poquito de atención a lo siguiente. Si se fijan, 130, ¿no? 130 es el valor de free cash flow. Aquí hay una cosa bien interesante. Me dicen que yo debo 85, ¿ya? Estos 85 yo los debo porque es una tasa que es como una promesa de pago, ¿ya? Entonces yo debo ese dinero. Yo debo ese dinero de 85 y por lo tanto es lo que tengo que esperar pagar. Entonces, si yo espero este 85, entonces cuando el proyecto vale 130, ¿cuánto debe de ser el equity? ¿Cuánto es el equity? Recuérdense que el valor es igual a los activos. Entonces, si el pasivo es 85, ¿cuánto vale el equity? ¿Cuánto vale el equity? ¿Cuánto vale el equity? Activo igual pasivo más equity. Entonces, ¿cuánto vale el equity? Si el activo vale 80, vale 130 y el pasivo vale 85, ¿cuánto vale el equity? 45. 45. 45, gracias. Gracias, Diego. Entonces, en el escenario positivo, en el escenario que va para arriba, en el escenario que va para abajo, ¿cuánto vale el equity? Les pregunto más fácil. ¿Cuánto vale la deuda cuando el escenario es a 70? ¿Cuánto vale el equity? ¿Cuánto vale la deuda? ¿Quién me dice?
¿Quién me dice? Ujú. Cuando el proyecto vale 70, el pasivo vale 70 y el equity vale cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? O sea, si ese proyecto vale 70, no hay equity, que el inversionista no ganó nada porque la regó, invirtió en el proyecto que no tenía que invertir y la deuda solo puede recuperar 70. Entonces, hagan un ejercicio, chicos. Les voy a pedir que lo hagan en su cuaderno para que corroboren ustedes con su... Y la probabilidad exacta de esto era, les voy a dar dos valores acá y ustedes los calculan en su cuaderno, los calculan en su casa. Y ¿cómo se llama? Y y después lo revisamos si quieren mañana, por si tienen alguna duda, pero la idea es que ustedes se queden con ese espinita para que se maximice el aprendizaje. Entonces, les voy a dar dos datos. Número uno, el valor del proyecto con probabilidades reales era 94,64, ¿sí? La probabilidad de riesgo con todos sus decimales, o sea, yo, no, yo le estoy llamando P y es Q, para llamarle igual siempre. Entonces, esa Q era de, esa Q es de, Q es igual a 48, la calculamos, 48,96 si ponemos todos los decimales. Entonces, yo aquí ya les di el escenario de equity y el escenario el escenario de pasivo y de activo, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes valoran el equity, valoren el equity, el equity esperado, ¿verdad? En el periodo cero, usando esto, o sea, Q, que es la probabilidad con éxito cuando el escenario es positivo, más uno menos Q, que por cero, ¿ya? Y esto lo dividen entre 1,05, que es la tasa neutral de riesgo, les tiene que dar un valor, y luego el pasivo, ¿sí? Deuda, que vale Q por 85 cuando el proyecto va bien y uno menos Q por 70 cuando el proyecto va mal y eso lo dividen también entre la tasa libre de riesgo, ¿ya? Y me dicen cuánto dan estos dos valores, cuánto vale el deuda y cuánto vale el equity. Y esos son los valores que buscamos para el literal 6, ¿ya? Ayúdenme ahí a calcular esos números. Espérenme que estoy, a mí voy a emitir CC aquí. Ayúdenme porfa con esos números, chicos. Perdón, Díganme, ya Jorge. la deuda es 73,67 Ok, y gracias. el equity 20,98. 20,98. Perfecto. Excelente. Vamos a dar un minutito aquí para que terminen de pensar los demás. Gracias, Jorge. Listo. Entonces, Jorge, si me ayudas, ¿cuánto suman estos dos valores de acá?
¿70 cuánto te dio, perdón? 73 me dijiste, ¿verdad? No 70. Yo lo que No, yo. así está bien, 70.67. 70,67, ¿ok? Ajá. La suma de eso da, Seguro, 70 punto... A mí me da 73 aquí. quiero, sí, 73, perdón, setenta y Ajá, tres sí, punto es que... sesenta y siete. Sí, perdón. Sí, para que vean que no improviso Ajá. tanto en la clase, sí lo había calculado en la... Sí, perdón. Gracias, pero está bien, perfecto. Ahora sí me ayudas sumando los dos valores. 73. 94.65. Exactamente. Y vean que estos dos valores son iguales, chicos. O sea, este valor de acá, este valor de acá es igual a este otro. ¿Sí? Eso comprueba que lo que hemos estado haciendo tiene sentido, ¿no? Después de haber pasado por este raciocinio, vean, de haber dicho, es que cuánto vale el equity, cuánto vale el pasivo en un determinado momento. Entonces las calculamos, sus valores esperados, y la suma de sus valores esperados es igual al valor esperado usando el método tradicional. ¿Ya? Entonces, esos son los dos, eso es el concepto de la probabilidad neutral al riesgo, básicamente, ¿no? Me ayuda a calcular o a estabilizar en un valor mínimo los componentes de los flujos, ¿no? De modo de que puedo trabajar con la tasa libre de riesgo y los resultados son equivalentes a trabajar con una tasa tradicional, ¿no? Una tasa exigida, un WACC, ¿ya? Esto obviamente ahorita lo he explicado a nivel conceptual. Ya vamos a ver cómo se aplica en un ejercicio ya de verdad, ¿no? Donde yo voy a calcular varios periodos del tiempo, pero me interesaba que entendieran ese concepto, el de la probabilidad neutral al riesgo, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la probabilidad neutral de riesgo o tasa de equilibrio, digamos, para los riesgos de un proyecto, inherentes a un proyecto, digamos? Así vamos a llamarlo, como una tasa de equilibrio para los riesgos inherentes en un proyecto. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Voy a salirme de acá. Eso quiere decir que se va a borrar esto, pero obviamente lo he estado grabando la clase. Pero ya no voy a reescribir estos garabatillos que hice acá. Entonces, pregunten ahorita, porque después quiero pasar a explicarles otra cosa. Gerson, Ajá. solo, ¿cómo fue que dijo que se iba a llamar como la tasa libre de riesgo? ¿Sería la tasa de equilibrio? Sí, la tasa de Ah, equilibrio para que elimina los riesgos inherentes en un proyecto. ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Listo. Dejamos hasta acá. Ahora, lo que yo quiero hacer, bueno, ya quedaron aquí todas estas cosas. Voy a dejar de presentar porque así me sale más fácil. Ahí se eliminó, muy bien, fácil, ya aprendí un truco nuevo. Muy bien, entonces ahora, muy bien, ve mi pantalla, ¿verdad? Ve mi PowerPoint. Sí, Muy bien, listo, esto es el proyecto, chicos, esto es lo que vamos a hacer en el proyecto. Quería aprender a presentarles este tema de la evaluación neutral de riesgo. Van a haber temitas todavía que voy a seguir explicando. Pero lo central del proyecto es la primera parte, digamos. Después vamos a irlo afinando. Entonces, el proyecto final es esto, básicamente. Vamos a reunirnos en grupos de 5 o 6 personas máximo, ¿sí? 6 es el máximo, no 7, y el mínimo es 5, ¿ya? Eso les deja algún margen de acción a ustedes. Y vamos a evaluar una empresa que yo les voy a pasar ahorita usando al menos el método determinista de Free Cash Flow, donde aquí, digamos, no tan determinista va a ser, porque vamos a aprender más adelante que, bueno, yo tengo un proyecto determinado, tengo algunos inputs, ¿verdad? Pero de ahí en más, hay muchos escenarios que se pueden dar, ¿sí? Entonces ustedes van a tener
una descripción de una empresa. Esa empresa, pues, tiene una prospección, tiene un mercado target que lo vamos a aprender entre esta semana y el inicio de la próxima semana. Vamos a aprender qué significa ese mercado target, eh, cómo llevo el addressable market a una proyección y todo eso. Y luego algún modelo avanzado, digamos que de evaluación, ¿ya? Que eso es, por ejemplo, apliquemos las opciones binomiales, como lo que acabamos de ver ahorita, o lo que vamos a empezar a ver ahorita. Algún modelo con escenarios, que también lo vamos a ver la próxima semana, aplicando, eh, por ejemplo, Crystal Ball, donde ustedes tienen escenarios para sus variables y ahí dan una evaluación un poco más robusta. eh, y esos son los únicos dos requisitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente van a presentar una hoja de cálculo y van a hacer una presentación formal de negocios con los principales resultados. Perdón. Eh, ¿Qué quiere decir la presentación? Básicamente ustedes tienen que hablar de estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Que eso lo hemos hablado y lo hemos repetido varias veces. ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Cuáles son esos recursos valiosos que tiene la empresa? Su posicionamiento, cuáles son los riesgos que ustedes ven, cuál es la evaluación del negocio, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a presentar en el proyecto final. Dicho eso, yo aquí tengo el input que yo les voy a dar va a ser esto. Denme un segundito, por acá lo tenía. Sí, tenía por acá. No sé qué lo hice. Acá. Ve mi pantalla, vea, ve mi presentación. Sí, se ve. Vaya, entonces yo aquí tengo una empresa que me basé en una empresa que existe, pero he cambiado varias cosas para, digamos, no caer en temas de copyright, ¿no? Esto es mío, básicamente. Está modificado. Entonces, aquí está una empresa que se llama Neopac, es una empresa logística, ¿verdad? Es una empresa logística. Aquí le describes qué es lo que hace el negocio, ¿verdad? Dónde trabaja, que es en Centroamérica, cuál es su modelo de negocio, las métricas claves que tiene, básicamente qué hace la empresa como su modelo de negocio, ¿verdad? Su arquitectura, cuál es la oportunidad identificada. Aquí tienen el Total Addressable Market, eso es el TAM, básicamente el Service Addressable Market, ¿no? O sea, qué es lo que se puede servir y qué es lo que se puede, cuál es el total y cuál es lo que se puede servir, ¿no? Entonces ya vamos a aprender un poquito más adelante qué significan esos temas. ¿Quiénes son los competidores directos? ¿Sí? ¿Quiénes son cuál es la ventaja que ellos tienen? Digamos que trata de identificar la ventaja competitiva. Aquí vamos a ser críticos, chicos. Esta es una presentación de venta. Digamos que es lo que las empresas nos está dando como la empresa. Entonces vamos a pensar, el posicionamiento que ustedes quiero que tomen es básicamente, imagínense que ustedes son un capital de riesgo, ¿no? Una empresa valuadora, digamos, que los ha contratado una empresa capital de riesgo y quiere evaluar si invertir o no en esta compañía y cuánto vale, ¿no? Entonces, esto es lo que la empresa les ha dado, ¿no? Aquí hay muchos supuestos que son básicos en una empresa de venture, ¿no? Hay muchos supuestos, muchas cosas que van a ir bien, muchas cosas que están exponenciadas, ¿sí? Entonces sean críticos si, por ejemplo, esto es una ventaja competitiva, sí o no, ¿ya? Si los pasos que ustedes han visto en la empresa les parecen contundentes, hay mucho de crecimiento aquí calculado, qué es lo que la empresa busca, sus proyecciones de crecimiento, por lo menos estimadas, cómo está compuesto el capital de la empresa, o sea, hoy por hoy, hoy día, cuál debería ser, cuál es su composición de capital, digamos, cómo está financiada. Eh, Inputs claves para la evaluación, eh, cuál es el caso de inversión, ¿verdad? O sea, qué es lo que
dónde es que ellos ven un potencial. Y básicamente con estos inputs, más su pensamiento crítico, investigación adicional, ¿cómo se llama? Las herramientas que hemos aprendido en la clase, ustedes van a dar una recomendación basada tanto en una evaluación basada en los descuentos de flujos de caja como en un método más avanzado. Aquí, chicos, sin mentirles, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, la verdad es que estas 4 semanas creo que es suficiente para que ustedes puedan hacer un trabajo. No, créanme, no quiero y en ningún momento está. Pueden hacerlo, pero no quiero eso. O sea, no, si eso es el resultado final, pues créanme que le voy a poner mala nota. Que usted, esto ya, por ejemplo, lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? O sea, ustedes descargan esto y lo meten en ChatGPT y les dicen, mire, haceme la evaluación de este proyecto. Eso no es lo que quiero, ¿ya? Y eso es bien fácil de detectar si ustedes lo llegan a hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Si ustedes quieren, pueden hacer ¿cómo se llama? Una verificación, pueden más o menos testear sus puestos a través de la inteligencia artificial, eso está permitido, pero en definitiva no quiero una presentación generada por inteligencia artificial ni, ¿cómo se llama? Resultados genéricos. Todos los grupos van a tener exactamente el mismo proyecto, ¿ya? Entonces, porfa, apéguense a lo que les estoy pidiendo, que es número uno en Excel, donde podemos ver su modelo, cómo lo hicieron, donde incluso vamos a poder ver cómo hicieron sus escenarios y todo eso. Eh, y también van a revisar una presentación, ¿verdad? Que sea coherente, ¿no? Que sea bastante detallada, que ustedes la puedan defender. Entonces, ese es el proyecto final. No sé si me estoy dando a entender con lo que les estoy pidiendo. Entonces, yo esta presentación se la voy a dejar en Moodle. Les voy a dejar la descripción del proyecto un poquito más a detalle, los puntos a evaluar, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. No sé si me den a entender, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a darle stop recording porque creo que esto ya no va ¿cómo se llama?